Bienvenidos al video. Continuamos con el tema de teoría de conjuntos. Específicamente estamos trabajando con lo que son las operaciones entre conjuntos. Este video es continuación del video anterior en el cual nos quedamos en la diferencia, la operación de la diferencia. Ya vimos lo que es la unión, la intersección y el complemento. Entonces vamos a seguir manejando el mismo o los mismos conjuntos. Teníamos el conjunto universal, los números naturales del 1 al 9. Teníamos el conjunto A, B, C, D, E y F con los elementos que se muestran en pantalla. Entonces lo primero que hacíamos, vamos a hacer también aquí lo mismo que en los videos anteriores, era encontrar A intersección C, pero mediante un diagrama de Venn-Euler. Entonces yo aquí tengo A menos C, perdón, no la intersección, sino la diferencia, A diferencia con C. Vamos a encontrar esa diferencia. Primero vamos a llenar mi diagrama de Venn-Euler mediante los dos conjuntos y el conjunto universal. Entonces, lo primero que hacemos siempre que vamos a hacer una operación entre dos conjuntos y lo vamos a representar en un diagrama de Venn-Euler es ver los elementos que tienen en común A y C. Entonces A y C, yo observo A y observo C y observo que los elementos en común son 3, 5 y 7. Por lo tanto colocamos 3, 5 y 7. Ahora vamos a completar el conjunto A. El conjunto A, aparte del 3, 5 y 7, tiene el 1 y el 9. Entonces agregamos el 1 y el 9 dentro del conjunto A. Entonces el conjunto A ya está completo. El conjunto C, 3, 5 y 7, me falta el 2. Por lo tanto el 2 lo ponemos por fuera. Ahora los conjuntos ya están completos, pero me falta el universal. Al universal le hace falta el 4, el 6 y el 8, que se les anexan afuera de los círculos, pero dentro del rectángulo, que es el diagrama de Venn-Euler. Muy bien. Ya tengo aquí lo que es mi diagrama de Venn-Euler. La diferencia entre dos conjuntos son los elementos que tiene el primer conjunto, o más bien, son los elementos que pertenecen al primer conjunto que no pertenecen al segundo conjunto. En este caso va a ser los elementos que pertenecen a A que no pertenecen a C. Entonces observamos según mi gráfico que A menos C es igual a 1,9. Esos son los elementos de la operación. Entonces, al igual que en los ejemplos anteriores, en las otras operaciones, vamos a decir con otras palabras cómo podemos identificar fácilmente la diferencia para no tener que estar haciendo los diagramas de Venn-Euler para cada una de ellas. Si tú observas por acá y ves A y ves C, la diferencia va a ser de la siguiente manera. Todos los elementos que tiene A, que C no tenga. A tiene el 1, que C no tiene. También tiene al 9, que C no tiene. Pues los elementos que tiene A, que C no tiene, son el 1 y el 9. 1,9. Ojo, no vayas a cometer el error de decir el 2 también. No, A no tiene el 2. Entonces son los elementos que tiene el primer conjunto que el segundo no tenga. ¿Ok? Ojo con eso. También es diferente si aquí dijera C menos A. Es diferente. Porque C menos A sería los elementos que tiene C que A no tenga. En ese caso sería solamente el 2. Porque el 2 tiene C que A no tiene. En dado caso que estuviera al revés esto. Mucho cuidado con eso. Entonces, A menos C es igual a 1,9. Vamos a ver otra operación. A menos B. Ahora yo hago la diferencia A menos B. Sería, ¿qué tiene A que B no tiene? A tiene al 1, al 3, al 5, al 7 y al 9, que B no tiene. Entonces sería 1, 3, 5, 7 y 9. Son los elementos que tiene A que B no tiene. Siguiente problema, B menos C. ¿Qué elementos tiene B que C no tiene? B tiene al 4, al 6 y al 8 que C no tiene. Ese sería su resultado. Siguiente problema, C menos E. C menos E. En este caso va a ser todos los elementos que tenga C que E no tiene. ¿Qué elementos tiene C que E no tiene? El 2 sí lo tiene, el 3 sí lo tiene, el 5 no lo tiene y el 7 sí lo tiene. O sea que solamente sería el 5. C tiene al 5 que E no tiene.
Vamos a ver ahora B menos F. B menos F. Señalo B, señalo F. Y acuérdate ¿qué tiene el primer conjunto que el segundo no tiene? El primero tiene al 2, al 4 y al 8, que el segundo conjunto no tiene. 2, 4 y 8. Y así es como vamos a determinar la diferencia entre dos conjuntos. Vámonos a la última operación, que es la diferencia simétrica. Son los mismos conjuntos. Vamos a llenar rapidito el mismo diagrama, ya que es lo mismo. Nada más lo que cambia aquí es la diferencia simétrica. Ahora es diferencia simétrica. La diferencia simétrica es todo lo que tiene el primer conjunto más todo lo que tiene el segundo conjunto, excepto lo que tienen en común. Lo que está sombreado en rojo son los valores que toma esta operación. Entonces es todo lo que tiene A más todo lo que tiene C, excepto lo que tienen en común. Si tú te fijas y visualizas, es la unión menos la intersección. Por lo tanto, si yo saco A diferencia simétrica mediante el diagrama, sería 1, 2 y 9. Son los elementos que quedaron sombreados en rojo. Entonces dijimos, ¿cómo va a ser? Va a ser todo lo que tiene A más todo lo que tiene C, excepto lo común. O sea que va a ser la suma de A más C, pero le vas a quitar los elementos en común. ¿Qué elementos están en común? El 3, el 5 y el 7. Entonces solamente te queda el 1, el 2 y el 9, porque 3, 5 y 7 no van. ¿Por qué? Porque se repiten, están en común. Entonces, 1, 2 y 9, ese sería el resultado. Y así es como los vamos a determinar. Por ejemplo, A diferencia simétrica con B. Todo lo que tiene A más todo lo que tiene B, excepto lo común. Observamos que no hay nada en común, entonces van a ser todos los elementos de A más todos los de B, que sería del 1 al 9. Siguiente, B diferencia simétrica con C, hacemos lo mismo. Todo lo que tiene B más todo lo que tiene C, excepto lo común. El 2 está en común, por eso el 2 se omite. Iría 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que sería el resultado. Solo el 2 no va, ¿por qué? Porque es lo que está en común y es lo que quedaría enlazado en los dos conjuntos si tú hicieras el diagrama. Siguiente, C diferencia simétrica con D. Ahora hacemos C con D, hacemos lo mismo, todo lo que tiene el primero más todo lo que tiene el segundo, excepto lo común. O sea que lo común se elimina. Solo va a ser el 1, 2 y 3 se repite, entonces no va. Sería 1, 4 y 7. 1, 4 y 7, ya que el 2, el 3 y el 5 se repiten en ambos conjuntos, y esa es la operación de la diferencia simétrica. Vamos a hacer un último problema donde vamos a hacer la diferencia simétrica entre B y F. ¿Cómo lo haríamos? Todo lo que tiene el primero más todo lo que tiene el segundo conjunto, excepto lo común. Observo que hay en común el 6, entonces el 6 no va, todo lo demás sí va. Sería 2, 3, 4, 8 y 9. 2, 3, 4, 8 y 9. Y así es como se trabaja con la diferencia simétrica. Muy bien, hasta aquí dejamos el video. En el próximo video vamos a ver operaciones compuestas. O sea, compuestas con varias de estas operaciones básicas. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Gracias.